Durante muchos años hablar del fenómeno ovni era quedar como el loquito o el raro de la reunión. Me ha pasado que mientras conversaba sobre esta temática, me silbaban la canción de X-Files de fondo, a modo de burla, obviamente. Pero de repente aparece el gobierno de los Estados Unidos a cambiar las siglas. Ahora no son objetos voladores no identificados, son UAP, fenómenos aéreos no identificados. Y comienza la desclasificación, no solo de archivos viejos, sino también de fotografías y videos más o menos modernos, que para científicos y las Fuerzas Armadas no tienen una explicación racional. Justo en ese momento, donde se viralizan videos de ovnis en todas las redes sociales, regresa el director de cine que desde los años 70 viene haciendo películas mega populares sobre extraterrestres. En este episodio vamos a recorrer esa coincidencia paso a paso, desde encuentros cercanos hasta los archivos oficiales, para entender si estamos ante simple marketing o ante el ensayo general de una revelación más grande. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es Historias Oscuras del Misterio. Iniciemos con estos personajes centrales para este capítulo, Steven Spielberg y Hollywood. Steven no es un director más del montón, y menos cuando hablamos de vida extraterrestre. Hagamos un recuento rápido de su obra. En 1977 tenemos su primera aproximación a la temática con Encuentros cercanos del tercer tipo. No es una película tipo El Día de la Independencia, donde vemos un ovni gigante arriba de la Casa Blanca y que destruye media ciudad. Acá es más sutil. Trata de gente común que ve señales, escucha ruidos extraños o tiene una sensación que la obliga a ir a cierto lugar en concreto. Intenta mostrar la necesidad humana de creer que hay algo allá afuera, tratando de comunicarse con nosotros. Spielberg convierte su film en una experiencia espiritual. Dato de color: en esta película participó J. Allen Hynek, uno de los investigadores del proyecto Libro Azul. En 1982 tenemos ET, y acá hay un gran cambio. La imagen del alienígena ya no es algo superador o con una sapiencia extrema, ni siquiera supone una amenaza para la humanidad. Más bien es alguien frágil, perdido en un mundo extraño, donde solo los niños parecen no ser crueles ante alguien distinto. El director consigue justamente eso, que el monstruo ya no sea el diferente o el de afuera, sino que invierte los roles, dejando al humano como el villano principal. Ya en 2005 el cambio es rotundo con la Guerra de los Mundos, porque tenemos pánico, invasión y familias corriendo por sus vidas. Nada de ternura o sutilezas como en sus anteriores películas. De una forma súper directa, nos dice que no somos intocables y que no podemos controlar todo. Esto nos trae hasta hoy, donde en algunos días se estrenará Disclosure Day, o en nuestro idioma, el Día de la Revelación. Esta vez la temática parece acercarse a nuestros días, porque ya es un evento global. No se trata de simples testigos o gobiernos dando a conocer algunos videos medio censurados y fotos borrosas como venimos viendo hasta ahora. Y creo que por eso llama muchísimo la atención. Esa casualidad o sincronicidad como se da todo. Y digo casualidad por decirlo menos. Me pongo a reflexionar sobre lo siguiente y ustedes también me lo pueden responder en los comentarios. Si Hollywood quisiera preparar a la gente para aceptar un hecho imposible, ¿a quién creen que llamarían? Seguramente a alguien que hizo que un extraterrestre con forma tortuguesca, si es que existe esa palabra, nos haga llorar. Hasta hace algunos años, cuando el gobierno de Estados Unidos hablaba de ovnis, la sensación era más o menos la misma. Documentos viejos, sellos negros y una puerta que se abría apenas unos centímetros. Pero en los últimos años, el lenguaje cambió. Y cuando cambia el lenguaje oficial, cambia también el tamaño del misterio que está detrás. Ahora estamos hablando de archivos organizados por el propio Estado. NARA, los Archivos Nacionales de Estados Unidos, reconoce que tiene registros relacionados con UFO y UAP en varias colecciones, y además creó el Record Group 615, una colección específica para fenómenos anómalos no identificados, impulsada por la Ley de Defensa Nacional de 2024. Si les interesa una investigación más a fondo, hace unos días le hice un video completo en mi canal principal. Les dejo el link en el comentario fijado por si quieren ir a ver. Estos detalles que parecen menores, en realidad son un avance gigantesco, porque es un tema que durante años vivió en los márgenes y ahora tiene una categoría oficial, un grupo de registros propios y una promesa de actualización continua, que hasta ahora se viene cumpliendo. La lista de organismos también le da cierta credibilidad a estas desclasificaciones, porque estamos hablando de agencias de aviación, inteligencia, seguridad nacional e incluso organismos vinculados con la energía nuclear.
Después está PURSUE, el sistema presidencial para desclasificar y reportar encuentros UAP. En mayo de 2026, el Departamento de Guerra anunció la primera tanda de archivos nunca vistos, con Casa Blanca, NASA, FBI y otros sectores de inteligencia. La promesa oficial fue publicarlos por partes, como si alguien estuviese midiendo la temperatura pública antes de soltar la siguiente pieza. El comunicado, en mi opinión, deja una frase curiosa. Los materiales pasaron por una revisión de seguridad, pero muchos todavía no fueron estudiados para explicar sus anomalías. O sea que el gobierno reconoce algo fuerte, que existen videos, fotos y documentos originales en circulación, y parte de ese material sigue sin explicación. Cuando una autoridad publica archivos y no logra cerrar el caso, el misterio ya no es un rumor, y pasa a formar parte del registro oficial. Con respecto a las últimas actualizaciones, han añadido más elementos a la conversación. Han aparecido videos infrarrojos, grabaciones de objetos que parecen desplazarse en formación sobre el mar, esferas que se acercan a barcos o plataformas, y registros con movimientos que siguen llamando la atención. También hay material a color relacionado con zonas marítimas y nuevas referencias al caso del lago Hurón en 2023, cuando un objeto fue derribado en medio de la crisis de globos y otros artefactos no identificados, supuestamente chinos. Probablemente muchos de estos casos al final tengan alguna explicación bastante simple, pero otros generan suspicacias, sobre todo por el tiempo que fueron observados, el contexto militar y ciertos comportamientos que hasta ahora resultan difíciles de explicar. Si les gustaría que hiciera un video pura y exclusivamente de esta segunda desclasificación, me lo hacen saber en comentarios. Pero acá entra Steven Spielberg. Disclosure Day cae en un momento raro porque la revelación ya no suena a ciencia ficción como antes, suena a trámite o a una desclasificación que podrían poner en el sitio web de alguna agencia gubernamental. Y es clave lo que mencioné antes, eso de que iban a ir desclasificando por partes. Es como si un archivo aparece un viernes y luego llega la otra tanda para levantar la apuesta. ¿Será esta película otra parte de esa desclasificación? Antes la pelea era si los ovnis existían. Ahora, al menos desde el discurso oficial, la pregunta cambió. ¿Qué son? ¿Qué saben? ¿Qué sigue sin explicación? ¿Y cuánto material todavía no vimos? Y aquí hay algo que me da vueltas en la cabeza. Hollywood rara vez adivina lo que viene, pero muchas veces prepara la forma en que después vamos a hablar de eso. Antes de que una idea aparezca en un informe militar, en una conferencia oficial o en una sobremesa seria, suele pasar primero por una película. Una escena que te deja mirar algo imposible durante 2 horas sin sentir que estás perdiendo la cordura. Eso pasó muchas veces con los extraterrestres. Durante la Guerra Fría, el alienígena del cine llevaba encima la paranoia de esos años. En El enigma de otro mundo de 1951, una criatura llegada del espacio se volvía una amenaza dentro de una base aislada. En La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956, el miedo ya no caía solamente del cielo, podía estar en tu vecino, en tu familia, y en esa idea espantosa de que algo extraño copiara la forma humana y caminara entre nosotros. El alienígena servía para hablar del enemigo invisible o de la infiltración. La nave podía venir de Marte, pero el miedo era bastante terrestre. Con los 70s cambió el aire. El contacto empezó a tener algo más espiritual. Es como más místico, como ya lo mencionamos en contactos cercanos del tercer tipo, pero a la vez podía ser una llamada o una revelación. Stanley Kubrick ya había tocado algo parecido en 2001 Odisea del Espacio, pero desde un lugar más frío, una inteligencia superior que empuja a la humanidad hacia un salto cercano a lo religioso. Además, con Kubrick pasa algo muy particular. A su alrededor quedó uno de los rumores más famosos de la cultura de la conspiración, la idea de que la llegada a la Luna fue filmada o retocada por él. Ese rumor no salió de la nada. Su cine era tan exacto y tan adelantado visualmente que muchos pudieron pensar a Hollywood fabricando realidad. Y eso es muy interesante para lo que hablamos hoy en día. Muchas conspiraciones no nacen solo de la desconfianza en el gobierno, sino también de mirar una imagen y sentir que puede mentirte demasiado bien. En los 90 y 2000, la cosa se endureció de nuevo. Día de la Independencia convirtió la invasión en espectáculo gigante con destrucción, discursos presidenciales y la humanidad unida contra algo más grande que ella. Señales de Night Shyamalan,
llevó el miedo al campo, a la familia y al silencio de una casa aislada. El alienígena se convirtió en una crisis global. Y ahora llegamos hasta este momento. Los 2020 tienen otro clima. Ya no suena a plato volador tapando el sol, sino archivo filtrado y documentos que aparecen de a poco. El misterio entra por una página oficial o una nueva sigla como los UAP, por una grabación borrosa que antes habría quedado perdida en un foro de Reddit, pero ahora llega con un sello oficial del gobierno. Por eso Disclosure Day funciona tan bien ahora. El título ya te lleva a otro lugar, una revelación, un día exacto y una verdad que sale de las sombras y le cae encima a todo el mundo al mismo tiempo. Hollywood agarra la fantasía ufológica más grande y la vuelve imagen, todos mirando fijo a una pantalla y entendiendo que algo cambió para siempre. Tal vez esta película apunte a eso, a mostrar que la sociedad ya está preparada para hablar del tema sin reírse tanto y sin poner de fondo la música de X-Files. Me quedan varias preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Spielberg? ¿Por qué una película llamada Disclosure Day justo en este momento, cuando hablar de revelación ya no suena tan delirante y empieza a mezclarse con archivos y videos militares? No sé si saben el dato de los 42 borradores. Se los cuento porque es una locura. David Coeb, el guionista de Jurassic Park, La Guerra de los Mundos y varias películas gigantes de Hollywood, contó que este guión tuvo 42 versiones antes de filmarse. 42. Eso ya nos dice muchísimo. Spielberg no volvió al terreno ovni para sacar algo rápido y subirse a la moda. Volvió con una exigencia obsesiva. Coeb dijo que estaba más preciso que nunca porque ya había tocado este tema antes y quería que esta fuera la mejor. Eso también levanta algunas dudas. Spielberg ya hizo encuentros cercanos del tercer tipo, ET y la Guerra de los Mundos. Entonces, ¿qué le quedaba por decir sobre extraterrestres? Tal vez la respuesta esté en el título, esa palabra que durante décadas sonó casi sagrada para la ufología. El momento en que alguien desde algún lugar del poder deja de dosificar silencios y admite que la historia era mucho más grande de lo que nos contaron. Spielberg además viene hablando del tema con una seriedad rara. En SXSW dijo que no sabía más que el resto, pero que sospechaba fuerte que no estamos solos en la Tierra ahora mismo. Eso, dicho por él, tiene otro peso. Estamos hablando del director que le puso emoción al contacto extraterrestre para millones de personas. Después de sus películas, Una luz en el cielo podía dar miedo, ternura, nostalgia o esperanza. Después soltó algo aún más fuerte, si cabe. La película trabajaba con la idea de una posible fractura social, teológica y cultural si algún día se anunciara evidencia de interacción con inteligencias no humanas desde hace décadas. Eso ya nos mueve un poco el piso. La película parece apuntar a una civilización que descubre que le contaron la historia a medias. Religión, ciencia y poder quedan bajo la misma luz cuando la pregunta pasa a ser cuánto tiempo llevan sabiendo eso y escondiéndolo. El calendario encima ayuda bastante a la paranoia. El 8 de mayo de 2026 salió la primera tanda de archivos WAP, bajo el Pursue. El 22 de mayo llegó la segunda. Spielberg estrena su película el 12 de junio de 2026. Menos de un mes entre archivos oficiales, videos militares y una película llamada El Día de la Revelación. Capaz es casualidad, pero el timing es demasiado redondo. También hay otro dato para tener a mano. Spielberg contó que volvió a engancharse con el fenómeno después del artículo del New York Times de 2017 sobre pilotos de la Marina y objetos inexplicables en el cielo. Luego vino la audiencia del Congreso de 2023, la del recordado David Grush. Su regreso al tema OVNI viene desde ahí. Desde pilotos, archivos, testimonios oficiales y una conversación pública que ya cuesta bastante esconder debajo de la alfombra. El marketing de la película también juega con fuego. La pregunta promocional va directo al hueso. Si alguien te probara que no estamos solos, ¿te daría miedo? Después aparece esa frase que dice que la verdad pertenece a miles de millones de personas. Y en el tema OVNI, verdad nunca suena limpia. Arrastra medio siglo de sospechas. Si la verdad era de todos, alguien la tuvo escondida. No hace falta imaginar a Spielberg recibiendo órdenes en una sala secreta, ni a Universal firmando papeles con hombres de negro. La jugada, si existe, sería mucho más elegante. El gobierno abre archivos por etapas, los medios cambian el tono, y la palabra OVNI se maquilla como UAP. Y justo en ese punto aparece el director más importante sobre el cine extraterrestres con una película obsesivamente trabajada sobre una verdad
capaz de partir en dos la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. La pregunta surge nuevamente: ¿es toda una conspiración o un marketing perfecto? No voy a mentirles, no tengo la respuesta, pero cuando el poder suelta documentos, Hollywood pone la emoción y el público empieza a repetir las palabras correctas, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Nos están contando una historia o nos están entrenando para aceptar una? Los leo en los comentarios.